Pero ¿qué ocurre con las universidades nacionales de Córdoba? A ver, ¿qué está pasando? ¿A cuáles nos referimos? Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Río Cuarto. Alerta. A estas tres universidades solo le queda presupuesto para 43 días de funcionamiento. Ninguno de los que hemos sido electos como rectores o rectoras de universidades imaginábamos que este era el rol que teníamos que cumplir. Sabemos que somos administradores, pero bueno, en principio para nosotros la administración tenía que ver con esto, ¿no? Con planificar la expansión de la universidad, pensar en carreras, ver cuáles eran las dificultades, cómo reformulábamos planes de estudio, cómo afincarnos en el terreno de la ciencia, de la técnica. Bueno, de golpe estamos básicamente más preocupados y con una preocupación constante por ver de qué forma garantizamos las aulas abiertas para nuestros estudiantes, porque sigue siendo lo que más nos preocupa. Las universidades estatales están atravesando una fuerte crisis económica. Están trabajando con el presupuesto 2023 y han decidido 3 puntos importantes. Reducir el gasto energético, lo que tiene que ver con la luz. Decidieron 3 puntos. El primero es que en vez de funcionar 12 ascensores, funcionen tan solo 2. Los aires acondicionados apagados durante todo el día y los pasillos, los lugares comunes a oscuras. ¿Cómo están? Así es, estamos en las escalinatas que dan a la avenida Figueroa Alcorta de la Facultad de Derecho, donde está hablando su decano, Leandro Vergara, en una especie de clase abierta, pero esta vez no para dictar algún tipo de materia sobre el derecho, sino para hablar de la importancia que tiene la educación pública, ¿no? Está destacando todos los logros que han tenido las universidades estatales. No puede durar más de 2 meses la universidad. Depende del crédito que le den los proveedores, depende de lo que tarden en cortarte la luz y el gas. Por falta de presupuesto, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, cortó la luz de sus facultades en las áreas comunes. Las autoridades anunciaron que los servicios básicos de funcionamiento se van a reducir en su utilización mínima por la emergencia presupuestaria. También se va a limitar el uso de los ascensores. Solo quedará reservado para personas con movilidad reducida, informaron. No le estamos dando educación a nuestra juventud, a los muchachos, a las chicas. Y eso me parece que es algo muy, muy grave. No hay país, no hay futuro si no tenemos educación. No hay país si no tenemos educación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos una vez más un nuevo capítulo de nuestro programa para hablar sobre lo que se vendrá la semana que viene, que es esta marcha federal universitaria que no solamente involucra a los universitarios, y también para desglosar algunas de las situaciones que veías recién que, por más que parezcan distópicas, estar apagando la luz en las universidades, reducir el uso de ascensores, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de movilidad, la gran cantidad de clases públicas, esto tiene que ver con situaciones que creo no tenemos que naturalizar en nuestra educación pública, que tenemos que defender. Por eso también desde los SRT estamos participando, convocando la marcha del próximo martes, pero nos queremos asomar a la situación que parecería que nos pone a hacer una cuenta regresiva. Por ejemplo, muy atinadamente, la gente del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, ustedes lo han visto acá porque lo hemos ido reseñando en nuestros espacios de noticias, hizo un balance y un conteo y dice las universidades, hace 3 días lo dijeron, las universidades nacionales de Córdoba, a la de Villa María, a la de Río Cuarto y a la Universidad Nacional de Córdoba, de la que pertenecemos nosotros, les quedan 39 días de presupuesto. Esto para marcar la crisis en la que están las casas de estudio, y esto no tiene que ver con una defensa sectorial. Por eso, si estás del otro lado y hayas votado a quien hayas votado, tengas la afiliación que tengas, esto se trata de hablar sobre un valor que tenemos en nuestro país, que es la educación pública, en este caso la universitaria, pero también el ataque a toda la educación pública en la Argentina por parte del gobierno nacional. Están invitados por aquí
Por un lado, Leticia Medina, que es secretaria adjunta de ADIUC, secretaria general de CTA Córdoba, Gabriel Suárez, decano del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Por este otro lado lo tengo a Pablo Díaz Almada, que es docente de Ciencias Económicas e integrante de OTES, y Eduardo González Holguín, también economista, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional, amigo de la casa. ¿Cómo les va? Hola, muy bien, muy contento de estar con ustedes. Pablo, empiezo con vos para un poco desgranar este informe que hicieron muy interesante. Bueno, que nos pone en una cuenta regresiva bastante dolorosa, ¿no? Tal cual. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, teniendo este panorama donde el presupuesto de la Administración Pública Nacional ha sido reconducido, entonces está vigente el último presupuesto del año 2023, analizamos, nosotros siempre hacemos análisis en la provincia de Córdoba, ¿no? Y mirando cómo habían funcionado las tres universidades nacionales, tomamos la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, las tres en promedio ya ejecutaron un 70% de ese presupuesto en los 3 primeros meses del año, ¿no? Entonces le queda un 30% para ejecutar durante lo que resta, ¿no? Entonces hacíamos la cuenta, bueno, básicamente le faltan mes y medio por ahí promedio para que se termine de liquidar y ejecutar todo eso que tenían para poder funcionar, ¿no? Te puntualizo a ver si lo que detectaron ustedes, porque ustedes lo que hacen es analizar el presupuesto que hay y decir en qué se gastó, los gastos corrientes y demás. En las universidades, las 3 universidades que analizaron, se hicieron compras superlativas, se gastó el presupuesto, se despilfarró en algo, no sé, se compró una super máquina, entonces las universidades se gastaron, se patinaron un montón de guita en los 3 primeros meses, ¿o fue para gastos corrientes? No, de hecho hay otra cuenta que puedo hacer que entre el año pasado y este año tenemos un 280% de inflación, ¿no? Y entonces lo que estimamos fue un recorte en términos reales del 72%. Es decir, de lo que tenían las universidades nacionales para funcionar el año pasado, para este año tienen un cuarto, ¿no?, de ese presupuesto. Quiere decir que si funcionaran igual que el año pasado, les tendría que haber alcanzado para un cuarto del año, que son los 3 meses que ya pasaron. Es decir, ¿quién está financiando el estirón de ese presupuesto que están haciendo las universidades? Bueno, básicamente las trabajadoras y trabajadoras del sistema universitario que han visto reducido su salario en más del 30% en términos reales, digamos, en este año. Entonces, no hay ningún despilfarro, sino que todo lo contrario, ¿no? Se está estirando hasta el último, exactamente, como chicle, la plata para llegar hasta el último momento. Tal cual, sí, exactamente. Y pensemos que, yo quiero puntualizar esto, ¿no? Principalmente el mayor porcentaje del presupuesto universitario va a personal, o sea, es siempre trabajadoras y trabajadores los que están haciendo el mayor esfuerzo, más allá de que consideremos, ¿no es cierto?, los gastos de funcionamiento y otros temas que tiene el sistema universitario, pero básicamente somos las personas trabajadoras y trabajadores del sistema las que ponemos, ¿no es cierto?, el cuerpo, y estamos logrando que ese presupuesto universitario se estire un poco más. Eduardo, y eso hace que, a ver, no para naturalizarlo, sino para que empecemos a ver situaciones como las que veíamos recién en la UBA, a las que no escapamos en las universidades nacionales de Córdoba. Reducción del consumo eléctrico en espacios comunes, reducción de la luz, peligro, bueno, el salario docente que no se actualiza. Sí, digamos, todas las facultades acá, lo que uno conoce, están haciendo lo que dice Pablo, han ido punteando, digamos, los gastos, han visto dónde se puede reducir y se está reduciendo, digamos, en una forma, digamos, extrema. Inclusive hay negociaciones, digamos, con la provincia para que baje, digamos, lo que tiene que pagar la universidad por seguridad, que eso se paga, ¿no es cierto?, por aparte. Se están haciendo negociaciones con EPEC para ver si nos hace una rebaja en la luz. Una rebaja en la tarifa de la luz, que se está haciendo también perdió subsidios. Todo lo que uno conoce, digamos, para rebajar el gasto, sí. Pero acá Pablo dice una cosa que es muy importante. El 90-92% del gasto son salarios. O sea, la actividad nuestra es fundamentalmente salario. La docencia, la investigación, la extensión, todo es justamente gente que está trabajando y que nosotros, por ejemplo, para poder tener un salario con el mismo poder adquisitivo de noviembre del año pasado, necesitamos un aumento del 54%.
Eso nos da, digamos, una idea de la magnitud del deterioro en estos pocos meses que hemos tenido nosotros. Y a pesar de eso, digamos, seguimos dando clases, seguimos tomando parciales, seguimos tomando exámenes, y digamos, es todo justamente a costa de estar ganando menos, a pesar de que seguimos trabajando lo mismo que venimos trabajando todos los años. Leticia, ¿cómo es la situación, Diego? Porque lo dicen, bueno, tanto Eduardo como Pablo, el mayor gasto es en docentes, y los docentes, la verdad que, como muchos trabajadores, siguen con los salarios planchados. Sí, sí, de hecho el reclamo docente por la actualización salarial fue inmediato, ni bien asume el nuevo gobierno, porque también venimos arrastrando un deterioro del salario que tiene otra fecha anterior, ¿no? Que es el gobierno de Mauricio Macri, con el que perdimos un porcentaje muy importante de nuestro salario, que no se recuperó durante el gobierno siguiente y que nos colocaba en una situación ya de amenaza, ¿no? Y bueno, y el proceso devaluatorio y el impacto de la inflación, que de ninguna manera fue frenado por el nuevo gobierno, nos coloca hoy en esta situación de un deterioro, de una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 35%, que es, como dicen los colegas, es la principal... hoy nuestro salario, ese estiramiento de nuestro salario es la única posibilidad que tiene la universidad de seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que efectivamente los docentes estamos sintiendo esto. Esta crisis está cargándose sobre nuestras espaldas. En el caso de los no docentes está pasando lo mismo y por eso esta decisión de no solo de seguir reclamando la reapertura de la negociación salarial, que también sigue estando frenada y vaciada por el gobierno, sino también de salir a reclamarlo en las calles, salir a expresarlo públicamente y contar para eso, como lo estamos haciendo, con el apoyo de una ciudadanía que entiende que la universidad es parte de la solución, ¿no? Como decimos en nuestras consignas de convocatoria, la universidad no es el problema, es parte de la solución para todos y para muchos de los problemas que hoy estamos registrando en nuestra sociedad, que no son solamente problemas educativos, ¿no? Estamos asistiendo a otro tipo de problemas para los cuales los gobiernos no están dando ninguna respuesta, como una crisis sanitaria alrededor de este brote de dengue, y distintas otras situaciones para las cuales la universidad está a la altura, tiene la capacidad, tiene el conocimiento y la posibilidad de ofrecer respuestas. Y bueno, y lamentablemente lo que encontramos es que no solo no vienen desde el gobierno a pedirnos ayuda, colaboración o a participarnos en la gestión de esos conflictos, sino que intentan directamente eliminar la universidad, ¿no? Creo que esto es lo inédito de este tiempo, no es un ajuste más. No es en eso coincido, digamos, porque no es un ajuste como el que se vio en otras épocas, me parece. A ver, después le pregunto a Eduardo, que es quizá el más experimentado acá. No te quise decir viejo, digamos, pero sí soy el más experimentado, Eduardo. Pero, a ver, Gabriel, el informe de OTES también incluye a las otras universidades, la de Río Cuarto, la de Villa María. ¿Qué pasa en la Universidad de Villa María? Sí, claramente estamos en la misma situación. Nosotros decíamos en marzo del 2023 teníamos 30 millones, ahora tenemos 30 millones. De nuevo, un año después. El 280% de inflación, como decía Pablo, es un número a tener en cuenta, pero hasta algunos costos que nosotros afrontamos han crecido más que el 280. La luz es una, esa discusión del problema eléctrico tiene que ver con eso. Y la preocupación tiene que ver, no solamente me parece con lo presupuestario, sino tiene que ver también con algunas cuestiones discursivas, como decía Leticia, del cierre o desprestigio de la universidad, ¿sí? Hablar de adoctrinamiento o hablar de que gastan mucho tiene que ver con algún término de eficiencia, si se quiere, y una mirada, a nuestro entender, bastante corta económicamente, ¿no? No reconoce la historia de la universidad, la historia del impacto que ha tenido la universidad en Argentina. Me parece que esa es la preocupación central. Una universidad como la nuestra, que mañana estamos cumpliendo 29 años, que venimos creciendo en términos de tanto estudiantes como de nuestras graduadas y nuestros graduados, mucho más, nuestro crecimiento es mucho más importante que el crecimiento poblacional. Siempre decimos, esto hay que mirarlo porque muestra un impacto territorial en términos de que más argentinas y argentinos tienen educación pública y educación pública universitaria. Nosotros siempre decimos, nuestro número hoy en día, que ronda el 87% de graduadas que son primera generación de
de profesionales, significa que más familias argentinas han podido estudiar. Sí, nosotros decimos un puntito. Que no pase de largo ese dato que decís, Gabriel, porque dijiste casi el 90% de los graduados y graduadas son primera generación. Exacto. Con todo lo que implica eso. Y seguramente que el profesor va a tener datos hasta más precisos, pero si vos ves el crecimiento de la Argentina en términos de universidades, ¿sí? Vas a ver que hasta los 70 había menos de 10 universidades y hoy todas las provincias tienen universidades, ¿sí? Es un sistema universitario público y federal, porque todas las provincias tienen su universidad nacional. Y en Córdoba, por ejemplo, tenemos la de Villa María, la de Río Cuarto, la de Córdoba y la Tecnológica Nacional, que también expresa que regiones y ciudades intermedias también tienen su ciudad. Entonces, este número nuestro de más acceso a la universidad también significa que el Estado se expresa de mejor manera en la Argentina si tenemos universidades en todos lados. Entonces, guarda con pensar que cerrar una universidad es una reducción de gastos. Es no entender una estructura de una Argentina que no migra más. ¿Sí? Si yo estudié en la Universidad de Córdoba, soy un graduado de esta casa. Claramente tenía compañeros jujeños, santiagueños, catamarqueños, riojanos, sanjuaninos. Ellos estudiaban acá, muchos de ellos estudiaban acá por dos motivos, podemos decir. Uno, porque no había universidades en sus territorios, ¿sí? Y otro, que para nosotros tampoco es menor, es que las historias, los prestigios, las tradiciones universitarias, una universidad como la de Córdoba, que tiene 400 años, es un polo de atracción. Entonces nosotros decimos, miremos las migraciones que han pasado en el país, ¿sí? y las migraciones que ahora no se dan, ¿sí? La posibilidad de que un país se desarrolle tiene que ver con que cada territorio tenga capacidades. Si yo me tengo que estudiar a otro lugar, muy posiblemente no vuelva. Y eso es lo que ha pasado en términos de migraciones. Si yo puedo estudiar en mi ciudad o en una ciudad que está a 15 kilómetros, 20, 50 de nuestra Universidad de Villa María, ese es radio de influencia. O incluso ese movimiento que decís pasa intraprovincia también cuando digamos, se habla de la extensión universitaria, se habla de que la universidad extienda sus brazos a muchos lugares o, por ejemplo, tenga su universidad como Villa María, como Río Cuarto. Por eso es lo que venís diciendo, me extraña también la respuesta del vocero presidencial, vocero que, recordemos, hace 2 días ha sido ascendido a secretario de Estado. Por ende, en el marco de todos estos recortes, tenemos un secretario de vocería presidencial que ha aumentado su sueldo. Bueno, nos vamos a poner contentos. Alguien ha podido aumentar su sueldo en este marco, en este contexto, pero casi 5 millones de pesos. Le respondía, no sé si irónicamente o con desprecio a un colega que le preguntaba por esto, por la situación de las universidades, por el peligro de funcionamiento ante las situaciones que vimos recién, que en la UBA apagan la luz, que lo que decía Eduardo recién, que se está tratando de ver cómo ahorrar en vigilancia, en los espacios comunes, que en algunos lugares ya no se usan los ascensores. Bueno, ¿qué respondía el vocero presidencial? Lo vemos. Yo no tengo que aclararles nada a ellos porque ellos no tienen ningún riesgo de perder ningún tipo de cuestión en términos de sus estudios académicos, por lo tanto no entiendo bien la pregunta. Me escapa a la apreciación que yo pueda hacer. El cierre de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, se ha presentado, creo que el 9 de abril, un pedido de aumento de partida presupuestaria al cual se le dio curso. No entiendo cuál es la duda de si van a poder seguir estudiando. Eso es algo... no termino de entender cuál es el punto. ¿Usted piensa realmente que las universidades van a cerrar? ¿Ese es el punto? No, las universidades no van a cerrar. Yo no tengo que dar mi opinión. Yo le pregunto a usted cuál es la situación. Explíquenos pero lo mío tampoco qué va a pasar a futuro. Es que no va a pasar absolutamente nada. O realmente hay algún alumno que ciertamente y desde el sentido común cree que va a perder sus estudios y que no va a poder seguir estudiando. Hay cortes. Bueno, está bien. Lo que pasa es que usted parte la pregunta desde la premisa de que esos alumnos efectivamente no van a poder seguir estudiando. Y esa es una premisa falsa. Entonces no entiendo cuál es el punto. Usted me dice, ante determinada situación, ¿los alumnos van a poder seguir estudiando? Yo le digo sí. ¿Se terminó? Y usted me está pidiendo una aclaración. Yo le doy una aclaración. Bueno, más allá, no se trata de lo que piense el vocero presidencial, no se trata de lo que piense yo, no se trata de lo que piense
quizás vos que estás del otro lado, que sos estudiante universitario, decís si pensás o no, sino el presupuesto real que tienen las universidades. ¿Qué puede pasar si sigue esto y no se toque el presupuesto? Leticia. Bueno, en parte es una decisión también de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que, como decía Pablo, somos los que, y Eduardo también, somos los que sostenemos la principal actividad de la universidad, o las actividades, que son la docencia, la investigación, la extensión, la transferencia. Nosotros estamos en una discusión y realmente muy preocupados porque esta situación se extienda, y por eso apostamos mucho a la movilización. De todas maneras, ya hay una situación que es realmente crítica. Y además, cuando esa situación crítica en términos económicos se acompaña de una política de permanente cuestionamiento, descalificación de parte de los funcionarios del Estado dedicados precisamente a la educación, como sucedió en el plenario del Consejo de Rectores, en donde los responsables de las áreas educativas ponían en discusión o en entredicho cuestiones elementales como en qué se gasta el presupuesto universitario, qué hacen los docentes en el aula, si se dedican a enseñar o se dedican a alguna otra cosa. Bueno, cuando estamos frente a ese tipo de políticas de amenaza permanente contra nuestra profesión, contra nuestro compromiso con la docencia, la investigación, y este desprecio, ¿no? Además, contra todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico, tecnológico, bueno, la verdad que el ánimo del colectivo docente se va deteriorando y se va acabando también la paciencia. Y yo creo que eso también es un proceso que se está acelerando. Yo hace muchos años que participo en espacios organizativos en la universidad y la verdad que la aceleración de este tiempo es un dato preocupante, el modo en que las respuestas del gobierno van escalando el conflicto, ¿no? No parece se redobla la apuesta en vez de bajar y poner paños fríos y tratar de arreglar esto. No hay ningún gesto del gobierno de generar una mesa de discusión, de participar en un espacio colectivo para discutir cuál es el horizonte, para generar incluso necesarias revisiones de cosas que puedan mejorarse o que deban mejorarse en la universidad, porque me parece que todos somos conscientes de que en función de las transformaciones que va sufriendo el mundo, las formas de conocer, la ciencia, las tecnologías, tenemos cosas para revisar. Lo hemos hecho históricamente. La universidad no es igual ahora a la de hace 400 años, porque tenemos espacios autónomos y también espacios de discusión con otros actores, como el Consejo Social en la universidad, y la voluntad absoluta de someter a discusión y reflexionar sobre lo que la universidad puede y debe hacer. Pero esa no es la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno es la descalificación, es el desprecio, es el cierre justamente de los espacios de discusión. Bueno, y esto, ¿no? De no recurrir a la universidad para nada, es decir, colocar a la universidad como un contrincante, como un adversario, cuando en realidad la universidad es un espacio tremendamente plural, en donde uno puede ver en el sistema en general, tanto científico como universitario, la diversidad de extracciones políticas, de alineamientos. Bueno, ya vamos a ir a ese capítulo porque, a ver, tengo algún material preparado con la producción para ir a esta cuestión que se ha hablado en los últimos días de adoctrinamiento. Pero recién escuchamos la respuesta, Gabriel, del vocero presidencial, minimizando la situación. Es urgente la situación presupuestaria de las universidades. Claro. A mí me parece que por el lado de la universidad también quiero destacar una cosa. Hay una gran alianza entre los claustros, ¿sí? Estudiantes, no docentes, docentes, las graduadas y graduados nos acompañaron. Y cuando uno escucha una expresión que a mí me parece que hasta violenta la manera de contestar, minimizando una situación que es problemática, que no solamente que es problemática en términos de lo que está pasando con el presupuesto, sino con lo que está sintiendo la comunidad. Me parece que la comunidad universitaria, tanto estudiantes como todos las trabajadoras y los trabajadores, están sintiendo una incertidumbre muy grande y una respuesta con un dejo de ironía no me parece que es un buen momento para el diálogo. Y sí creo que, como decía Leticia, la universidad está mostrando esto, cómo llevamos adelante una puesta en valor del universitario. Y que ahí, me parece, nosotros la vamos a defender, la van a defender los estudiantes.
pero también queremos dialogar y mostrar cómo lo que necesitamos para funcionar. Es imposible reducir más gastos. Es imposible pensar que la limpieza de 5 días pase a 1 y menos de una vez por semana. Es imposible. Es imposible gastar. Ya si vos ves, hay partidas de lo que son nuestras funciones sustantivas. No hay partidas para investigación, para extensión. Entonces, el sentido de la universidad es el que está en juego. A mí me parece que hay que tratar de poder abrir una mesa de diálogo, efectivamente poder dialogar con un gobierno que responde irónicamente ante un reclamo que no solamente es legítimo, sino que me parece que es sentido por la comunidad universitaria y por el pueblo argentino. No preocuparía tanto si fuera solamente la respuesta del vocero presidencial. El tema es que cuando va el secretario de Educación y el secretario de Políticas Universitarias a una reunión en donde están todos los rectores de las casas de estudio del país, bueno, ¿qué es lo que se les dice? Que derrochan, que tienen gastos superfluos y demás. Lo minimizaba recién el vocero. Esa expresión es así, digamos, no tienen que preocuparse los estudiantes. Justamente hoy, en otro reportaje que me hacían, le explicaba que cuando uno da clase, todos los días marca el presentismo. Y cuando uno falta, de personal de la facultad, le manda una notita preguntándole por qué faltó. Cuando vos estás en la investigación, cada 3 o 4 meses tenés que estar contando cómo son tus adelantos en la investigación. Es decir, nadie está a la macana o sin que inmediatamente los sistemas de control que tiene la facultad salten, la universidad para decir, bueno, ¿qué está haciendo esta persona? O sea que uno puede afirmar tranquilamente que no existe nadie que no esté haciendo nada, que no existe nadie que no se esté ganando el salario como corresponde y como decía recién, y estamos ganando por debajo. Un poco yendo, lo que decía Leticia, que este deterioro viene ya desde lejos, para que vean, el esfuerzo que hacemos nosotros, porque yo creo que es importante mostrar el esfuerzo que hacemos nosotros los docentes y los investigadores. No solamente tendríamos que aumentar un 54% el salario para llegar, al nivel de noviembre del año pasado, para llegar al nivel de noviembre del 2015, tendrían que aumentar el 129%, más del doble. Y ojo, que en el 2015 no estábamos tirando manteca al techo. O sea, nosotros venimos en una situación permanente de deterioro y en donde, en cierta forma, sostiene en gran medida la vocación. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que recién decía justamente con mi antigüedad en la docencia. Nosotros hemos vivido este problema de deterioro salarial. ¿Y qué pasa? La gente se nos va. Perdemos capital humano, personas que están capacitadas, que tienen 15, 20, 30 años en investigación y en docencia. Y llega un momento cuando no se puede seguir viviendo o aparecen otras oportunidades que directamente se descapitaliza. Porque el principal capital justamente que tiene la universidad es el conocimiento, que está en las personas. Y esas personas se desalientan o se enojan y se van. Y yo lo viví justamente en la época del menemismo. Prácticamente quedamos con la cátedra devastada, porque son todos profesionales que pueden encontrar otras oportunidades o directamente lo que es peor. Se nos fueron muchísima gente, se nos fue a Brasil. Ayer justamente el viernes hablaba justamente con el director de la carrera nuestra y me contaba cómo una universidad de excelencia brasileña como es Campinas, una de las universidades de mayor excelencia de América Latina, se fundó a partir justamente de los científicos argentinos que se fueron, primero con la dictadura de Onganía, perseguidos, y después con el menemismo porque le estaban pagando muy poco. Y entonces ese es un derroche terrible que tenemos nosotros. Y para mí, la posición... Estamos exportando el conocimiento gratuitamente. Claro. Gratuitamente. Porque son personas que van a buscar su sustento. No solamente se va el conocimiento para enseñar, se va todo el bagaje de investigación, de conocimiento, de ciencia, de tecnología, ¿no es cierto? Por eso yo digo tranquilamente, la posición, del gobierno es oscurantista, es precientífica, es de tipo, feudal. Cuando, al poder le molestaba algo, ¿qué era? Y el que le molestaba era un brujo, un hechicero. Y ahora estamos cayendo en eso. Es una cosa, muy lamentable, porque justamente en la diversidad de opiniones es cuando justamente se enriquece la discusión y se crece. No es justamente con
discurso uniforme, donde justamente nosotros podemos lograr avances en todo, en las ciencias duras, en las ciencias sociales, en la parte, digamos, de historia, digamos, en filosofía. Necesitamos justamente esa diversidad para poder crecer. Pablo, recién aportabas vos esta cuenta regresiva, digo, y escuchabas al vocero presidencial hablando, bueno, el 9 de abril hemos dado curso a un pedido que entró de la UBA para el tema del presupuesto. Son cuestiones que no se pueden manejar con tanta previsión, ¿no? Un presupuesto universitario. Claro, a mí me parece importante esto porque yo entiendo que cuando un presupuesto se reconduce, luego cualquier ejecutivo lo que va haciendo es manejar un poco a discreción, digamos, cuáles son los aumentos de las distintas partidas. Y lo que lo que escuchábamos recién del vocero presidencial, pareciera que el mensaje es: no se preocupen, nosotros sabemos cómo vamos a administrar los recursos para que esto siga funcionando. Pero eso le está quitando algo que me parece que Gabriel lo dejaba entrever recién. Las universidades están solicitando entrar a la discusión de cuál es el presupuesto que necesitan para poder funcionar, porque no es solo, también yo pensaba, no es solo, digamos, una cuestión científica, educativa, sino también que la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, como otras universidades, presta servicio de salud, presta servicio de radio y difusión. O sea, es todo un conglomerado de prestaciones y servicios que benefician a la sociedad en su conjunto. Y también me gustaría no dejar pasar un detalle, digamos, que vemos ahí en el mensaje del vocero presidencial. Algo que sale, por ejemplo, en las asambleas interclaustro, digamos, de las facultades, es decirle que sí, hay estudiantes muy preocupados si van a poder continuar o no con sus estudios, porque no es que solo acá se está cortando el presupuesto universitario, sino que hay más. Acá hay un conglomerado de políticas que dificultan que todos, digamos, podamos asegurarnos nuestras condiciones materiales de existencia, porque están aumentando las tarifas de los servicios públicos, los alquileres se han ido por las nubes, los salarios que no aumentan, porque además intervienen, digamos, para que los salarios no aumenten también desde el gobierno nacional, y eso repercute en la vida de la familia y de los estudiantes que también, digamos, quieren, para poder graduarse necesitan una serie de recursos para poder sobrellevar, digamos, en condiciones mínimamente dignas la cursada y sus estudios en la universidad. Hablamos de lo que es el ataque del presupuesto universitario, el recorte, este hachazo que han sufrido todas las casas de estudio, lo que está sufriendo la universidad pública y la educación pública. A veces hay que tratar de leer entre líneas, y es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando se quiere justificar algo, se busca también el descrédito por otro lado. Por ejemplo, con el viejo lema del adoctrinamiento. Vamos a hacer un repaso de... No puedo ponerme a repasar todo porque no me alcanzaría la hora, pero sí de lo que fueron las últimas acciones por parte del Gobierno Nacional con respecto a atacar a las universidades públicas, hablando de un adoctrinamiento, un formateo de cabeza, un lavado de cabeza que le hacen a los estudiantes. Primero, el anuncio que también hizo, van a tener que escuchar al vocero presidencial de vuelta, el vocero presidencial hace algunos días con respecto al tema del adoctrinamiento. Mira. Con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. El gobierno presidido por Javier Milei anunció la modificación de varios artículos de la Ley de Educación Nacional. Todavía no se han especificado las penas que planea establecer el gobierno ni a qué se refiere exactamente con adoctrinamiento. Sin embargo, el portavoz presidencial Manuel Adorni hizo referencia a un polémico video viral en el que una docente expresó sus opiniones sobre la situación política de Argentina en un discurso. El anuncio gubernamental coincidió con un paro docente que pide la restitución de fondos para profesores, la defensa de las jubilaciones y un mayor financiamiento para la educación. Ante esto, Adorni criticó los retrasos y las alteraciones que suponen este tipo de acciones para el calendario escolar de Argentina. Esto que veías recién pasaba hace más de 10 días. Para citar solamente algunos de los últimos ataques del presidente en su red social preferida, ex Twitter, cuando hoy, creo que es un tuit de ayer, mira, tras la publicación de un dato que dice que el 43% de los asalariados trabajan en la informalidad, un dato preocupante que publica el INDEC,
¿Qué es lo que interpreta el primer mandatario nacional con respecto a esto? Fíjate, lo tenés ahí textual. Pero después uno intenta modernizar la legislación laboral y se ponen como locos. La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo. Es más, aún con el éxito rotundo que fue eliminar la ley de alquileres, siguen negando el resultado. Lo dice con respecto a este dato del INDEC que decíamos. Antes de darle paso a los invitados para que me ayuden también a entender por qué andan adoctrinando gente en las aulas, voy a leer una resolución que se dio a conocer hoy por parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba con respecto a este proyecto de modificación. Voy a leer algunas partes las más sustantivas, pero tiene que ver con, visto el proyecto de modificación de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, la reciente publicación relativo a la implementación de un canal de denuncias para exponer cuestiones de adoctrinamiento u hostigamiento, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba resolvió, por un lado, ratificar el pleno respeto a los derechos de libertad académica, la libertad de opinión y expresión de todos los miembros de la Universidad Nacional de Córdoba, sus unidades académicas, incluidos profesores, estudiantes, egresados, investigadores, y garantizar a los miembros de las comunidades académicas que consideren que sus derechos a la libertad académica han sido objeto de injerencias injustificadas, el acceso a los medios administrativos y judiciales, así como la formulación de sus reclamaciones ante los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, la ONU, la UNESCO o los órganos interamericanos internacionales pertinentes creados en virtud de tratados de derechos humanos. Una importante resolución que parte del máximo órgano de gobierno de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Decía yo recién esta cuestión de, bueno, por un lado se ataca el presupuesto, pero por otro se quiere desprestigiar a la universidad con respecto a este tema del adoctrinamiento. El tema que yo veo, digamos, acá en lo que dice justamente los dos temas que tocan. Primero, digamos, no sé a qué se refiere con el éxito de la ley de alquileres. El gobierno dice algo que no es cierto, que aumentó la oferta. Digamos, no ha habido... El presidente lo dice, el presidente, en su tuit. El presidente dice, bueno, está mintiendo. ¿Está mintiendo o está terriblemente desinformado? No hay un aumento en la oferta, sí ha habido un aumento en los alquileres y ha perjudicado, digamos, el acceso. Ha logrado justamente inclusive de que los tiempos de alquiler se acortaran, con lo cual genera mucha incertidumbre para muchas familias. Eso es el tema alquileres. Eduardo, me quedan 3-4 minutitos, así que le quiero dar un minutito de cierre cada uno. ¿Sí? Y con respecto, digamos, a lo laboral, interesante el tema que decís. Lo laboral, yo los remito que vayan a un estudio de Adriana Marshall, que es una de las principales especialistas en economía laboral, que hace un estudio para toda América Latina y no existe una correlación que por medio de la precarización o la flexibilización de la legislación de empleo se haya mejorado el nivel justamente de empleo o la calidad del empleo. No existe eso. Voy a lo textual del tuit, Gabriel. ¿Por qué? Porque el presidente estaría interpretando que, por ejemplo, todos los universitarios estarían en contra de la flexibilización laboral o en contra de la ley de alquileres, cuando se hace como una lectura muy lineal de lo que puede llegar a ser, no sé, las interpretaciones, las preferencias, ¿no? O las formaciones. Ahí coincido plenamente. Me parece que, a ver, ellos hablan de adoctrinamiento. Cuando hablan de adoctrinamiento me parece que están preocupados por el pensamiento crítico o el pensamiento complejo. Uno ve esa frase y hace una relación directa entre informalidad y sistema universitario. Pareciera ser que sin filtro en que la informalidad y el pensamiento universitario, las carreras universitarias, hay una relación directa en eso. Porque, según lo que uno entiende ahí, es porque adoctrinarían. Primero, nunca uno puede mostrar un problema social con esa liviandad. ¿Sí? Claramente, si uno quisiera explicar la informalidad o la posibilidad o no de reformas, tendría que efectivamente pensar críticamente y tener un pensamiento mucho más complejo. Me parece que son solamente títulos, solamente frases que vienen en esta ocasión particularmente, a desprestigiar el sistema universitario. Me parece que la frase solamente lo que quiere es poner en desvalor a la universidad. ¿Sí? Me parece que ahí hay un problema
del adoctrinamiento para uno lee, no quiere pensamiento crítico, no quiere pensamiento complejo, no quiere diversidad de opiniones, que me parece que ahí es lo que la universidad es lo que ofrece. Justamente y en todo nosotros caso, ofrecemos eso. El ejemplo sería bastante elocuente, o adoctrinan bastante mal, porque no se puede decir que la comunidad universitaria no haya tenido preferencia por el voto hacia quien ganó en las elecciones presidenciales, Leticia, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es una evidencia más de una manera de hacer política y de pensar lo social también, ¿no? Esto que decía Gabriel, de la imposibilidad de tolerar la diferencia, de procesar la diferencia, una invitación permanente de parte del gobierno a la eliminación del pensamiento diferente, a la aniquilación del otro, que me parece muy peligrosa y frente a la cual la universidad tiene mucho que ofrecer y tiene una enorme responsabilidad. Yo en ese sentido quisiera dejar de pensar en estos ataques y pensar y dar también un mensaje a la propia universidad, a nuestros propios colegas, nuestros propios estudiantes, que sigamos apostando y sigamos confiando en el aula como un espacio de formación ciudadana, de debate plural, de democracia, de construcción de la democracia, que requiere también muchas revisiones y muchas reformulaciones para volver a ser una esperanza y un horizonte de deseo colectivo, y rechazar, invito fuertemente a rechazar este tipo de invitaciones permanentes a la reducción del pensamiento, a la eliminación de lo que no nos gusta, de lo que difiere con lo que pensamos, porque me parece que ese no es un camino posible, no es un camino para la construcción de una democracia, de una sociedad democrática. Y ahí creo que la universidad tiene que ser una voz de alerta y creo que ese es finalmente el sentido del ataque, ¿no? Es eliminar a la universidad como un actor que pueda regenerar un entramado y una sociedad democrática, plural, diversa, tolerante a las diferencias. Muchas gracias a los cuatro, no me queda más tiempo, pero la verdad que es más que interesante la charla. También el objeto de este bloque de hoy es decir que el martes que viene, martes 23 de abril, va a haber una marcha federal universitaria, pero lo dijimos al principio del bloque y del programa, no importa a quién hayas votado, esa marcha no va a ser en contra de nadie, va a ser a favor de la educación pública argentina. Por eso, hayas votado a quien hayas votado, estás más que invitado a sumarte desde tu lugar, desde tu espacio, desde donde estés, a esa marcha federal que va a tener miles de personas en las calles, en defensa de algo que es muy importante, que es la educación pública argentina. Primera pausa en Redacción Abierta, ya venimos.